Os damos la bienvenida a todas las personas que estáis aquí. Muchísimas gracias por asistir. Como decía María, un jueves por la mañana. Sabemos que no es fácil la hora. Bueno, realmente con hijos e hijas ningún horario creo que es fácil, pero bueno, os agradecemos de verdad que estéis aquí acompañándonos. En este ciclo que empezamos hoy va a ser un ciclo de unas 10 conferencias que vamos a hacer durante los meses de febrero y marzo. O sea, un completo y muy comprimido todo. Esto lo podemos hacer gracias al apoyo de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que nos subvenciona este proyecto. Así que darle las gracias a la comunidad. Vamos a hacer, como os decía, un ciclo de 10 conferencias. Empezamos hoy con María Zabala, quien nos va a hablar de grandes problemas, preocupaciones que podemos tener en torno al uso de pantallas con nuestros hijos e hijas y, sobre todo, cómo podemos abordarlos. Vamos a seguir el próximo miércoles, tenemos la siguiente, estará con nosotros Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria, quien nos hablará del tema del duelo, cómo podemos abordar claves prácticas para abordar el duelo con nuestros hijos e hijas en la infancia y en la adolescencia. Y seguiremos el lunes 22 con Juan García, quien nos va a hablar también de nuevos retos digitales, en la educación digital en estos tiempos. Esta será, la de Juan será por la tarde, a las 5 de la tarde, y la de Mercedes será también en este mismo horario, por la mañana. Tenéis la información en la web en la que os habéis inscrito. Vamos a ir colgando en esa misma página de inscripción todas las conferencias para que podáis apuntaros a la que queráis. A medida que vayamos cerrando más, pues las iremos concretando ahí para que podáis apuntaros y rellenando solo una vez el formulario, intentar facilitaros lo máximo la gestión. Y os lo mandaremos también por mail, así que no os preocupéis que vais a tener la información. Ahora, de todas formas, os lo ponemos de alguna manera en el chat, el link también para que lo tengáis. ¿Qué más os quería comentar? Comentaros también que tenemos un curso online que empezamos el día 16 de febrero, por si alguno no lo ha visto, que nos subvenciona también la Comunidad de Madrid, que se llama En Familia, Alcohol y Menores, dirigido también a familias, a madres y padres. Empieza el 16 de febrero, dura hasta el 2 de marzo, podéis conectaros cuando queráis, es de acceso libre las 24 horas del día, hay contenidos interesantes, digitalizados y también para descargar en PDF, así que lo mismo, ahora os ponemos el link en el chat para que quien quiera se pueda apuntar. Y sin más, yo creo, paso a presentar a María, que es lo que nos importa hoy. María, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. María ha colaborado con la FAD muchas veces ya y si contamos con ella es porque bueno, nos parece una gran referencia en el tema de pantallas, hablando de pantallas y su uso adecuado con respecto a hijos e hijas y también alumnado y demás. María es periodista, es experta en educación digital, lleva más de 20 años dedicada a temas de comunicación. Es embajadora DICCIT en España y ella aboga siempre por un uso adecuado, por el buen uso de la tecnología y es experta también en alfabetización digital. Y para mí lo más importante es que ella pone el foco siempre en las personas, en las madres, los padres, el profesorado y en cómo tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a esas pantallas, conocerlas, pero que lo más importante somos nosotros y no es tanto la tecnología en sí o la pantalla en sí, ¿no? Yo creo que eso es como la idea fundamental que a mí me queda siempre y creo que es una idea muy importante. Os recomiendo mucho su blog, su web, que ahora os la ponemos también en el chat, que se llama iWomanish y tiene un montón de recursos y de información muy útil y muy práctica en torno a todo el buen uso de la tecnología. Así que nada, sin más, doy paso a María. Muchísimas gracias. Hablará ella durante unos 50 minutos y luego tendremos un turno de preguntas. Lo hemos comentado al principio, ¿vale? Quien quiera puede ir lanzando ya sus preguntas, se nos pasarán al bloque de preguntas y respuestas y luego abriremos turno para intentar contestar a todas las preguntas que podáis tener. Y creo que no me dejo nada más. Si alguien tiene algún problema, bueno, estaremos mi compañera Cristina y yo. Muchísimas gracias, Cris, que está ahí detrás, aunque no se la vea, y el resto de compis también. Agradecer al resto del equipo y eso, si tenéis cualquier duda, en el chat estaremos atentas, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias a FAD por contar conmigo de nuevo hoy. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí ahora mismo sacando un hueco de vuestras actividades para pasarlo conmigo y para reflexionar juntos sobre todo lo que nos preocupa en torno a nuestros hijos y su uso de las pantallas, ¿no? Yo quiero decir lo primero que, además de mi trabajo, soy madre, tengo 3 hijos,
un chico de 16, una chica de 13, casi ya 14 y un chico de 11. Y todo esto, además de que lo vivo a través del estudio, del trabajo, de la experiencia, pues también lo sufro como madre, porque el hecho de que sepa algo de muchas cosas no significa que no tengamos conflictos a veces, o que no me cuesten las cosas, o que no sea una cierta lucha, ¿no? Es decir, que os voy a hablar no como una experta que os habla desde arriba diciendo lo que tenéis que hacer, sino como una madre bueno, que a veces sabe lo que hace y a veces no necesariamente sabe lo que hace, pero trata de tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y lo segundo que os quiero decir es que igual que esta conferencia quedará grabada y podréis verla con más calma o escucharla en otro momento, yo enviaré a FAD un resumen, un documento resumen con muchos enlaces para que ellos a su vez os envíen por correo y podáis profundizar, como decía antes, cada uno en los temas que más os puedan interesar en función de las edades de vuestros hijos o de los temas que más os inquietan, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación en grande, que es mucho más interesante que mi cara todo el rato. ¿Me confirmáis, Rocío, que la veis? ¿Se ve mi pantalla? Se ve, sí, fenomenal. Gracias. Bueno, pues el título de este encuentro de hoy, estos 5 grandes problemas sobre nuestros hijos y las pantallas y cómo abordarlos, me lleva antes, en primer lugar, esos 5 problemas, ¿no? Pero también la necesidad de hablar de otras cosas, ¿no? Y he cogido el número 5 porque es un número fácil de recordar para repasar con vosotros, además de esos problemas, temas sobre los que hacernos nuevas preguntas para buscar nuevas respuestas, formas de abordar esos miedos, esas inquietudes, esas preocupaciones que tenemos todos, que compartimos todos en cierta medida, y 5 pasos hacia una mejor convivencia entre familia y tecnología, entendiendo lo primero que no hay un único uso responsable de la tecnología, no hay esa frase de utilizar la tecnología en su justa medida, utilizar las pantallas en su justa medida, no hay una justa medida. La ciencia no nos dice que haya un tiempo concreto o una acción concreta que sea buena para todos o mala para todos, ¿no? Partiendo de ese punto, vamos a repasar estas cosas, pero empezando primero por 5 palabras que nos marcan a todos, los padres y las madres, en cuanto a lo digital y los niños y los adolescentes, ¿no? La primera palabra sería ruido, porque estamos más informados que nunca, estamos rodeados de opinión, rodeados de inputs, de información que nos recuerdan a cada momento todo lo bueno y todo lo malo que tiene la tecnología y todo lo bueno y todo lo malo que representa el mundo en el que vivimos con tal sobredosis de pantallas respecto a nuestros hijos, ¿no? Con un montón de las palabras que estáis viendo en las pantallas, la mayoría de ellas generan inquietud, algunas tienen que ver con el futuro, pero al final se trata de tantas cuestiones y tanta información que es prácticamente imposible digerirlo como padre o como madre, ¿no? En primer lugar, porque es mucho, en segundo lugar, porque no nos sobra el tiempo y en tercer lugar, porque tenemos que fiarnos de lo que consideremos, es decir, no sabemos realmente de qué es de lo que tenemos que fiarnos, ¿no? Porque muchas de esas noticias son a veces contradictorias. Otra palabra que nos influye muchísimo al pensar en pantallas y nuestros hijos es nostalgia. Es decir, nosotros nos acordamos de cuando nosotros éramos niños y adolescentes, ¿no? Y jugábamos de una determinada manera o nos entreteníamos de una determinada manera o estábamos con nuestros amigos y nos comunicábamos con nuestros amigos de una determinada manera. Y ahora somos testigos de una época en la que infancia y adolescencia se viven diferentes y en función de lo que veamos, con cosas como las de la derecha, pues a veces nos espanta o a veces no lo entendemos o a veces nos parece bien o a veces ni siquiera nos apetece juzgarlo o interpretarlo, ¿no? Pero hay un punto de nostalgia. Una tercera palabra sería prejuicios. Nos cuesta a veces entender, pues, por qué nuestros adolescentes quieren ver una serie que se llama Élite si nos parece que no es demasiado edificante, ¿no? O no terminamos de estar convencidos sobre el valor de la tecnología en el aula, si van a aprender mejor o van a aprender peor. Les vemos que ya no hablan o ya no se miran o cuando son pequeños les das una pantalla para que se entretengan y nos parece que ya no saben relacionarse, ¿no? Que están permanentemente distraídos. O que se fijan, como en la foto de la derecha abajo, en referentes que no nos convencen y que nos parece que no aportan valor, ¿no?
Pero de alguna manera se nos olvida que aunque nosotros no tuvimos pantallas en las aulas, teníamos libros de texto como en la foto, la realidad es que el aprendizaje tampoco era perfecto. No todos sacábamos buenísimas notas, no todos los alumnos atendían al profesor, no todos los profesores eran buenos profesores, no todas las experiencias escolares eran fantásticas, es decir, tampoco nuestra infancia educativa fue perfecta todos los días, todas las semanas, todos los años. Se nos olvida que ya había contenidos audiovisuales que veían los preadolescentes o adolescentes hace 2, 3 décadas y que tampoco eran al 100% edificantes. También había conductas que un adulto podía poner entonces en tela de juicio y que incluso había padres o madres a los que no les gustaba que sus hijos vieran eso, ¿no? Se nos olvida que nuestros referentes, cuando nosotros éramos preadolescentes o adolescentes o incluso niños, no siempre eran tan perfectos como ahora los tenemos registrados, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Y que probablemente en todas las épocas los adultos han considerado que los jóvenes de esos tiempos no eran los mejores jóvenes posibles, ¿no? Y se nos olvida que nosotros tampoco fuimos adolescentes perfectos, no obedecíamos a la primera siempre, no comíamos todo súper saludable, o a lo mejor no todos éramos súper deportistas, a lo mejor no todos estábamos siempre pendientes de lo verdaderamente importante y a lo mejor tampoco éramos siempre solidarios y muy responsables, ¿no? Y tenemos ese prejuicio, sin embargo, de que nuestra infancia y nuestra adolescencia fue mejor, y a todos nos resulta muy fácil, a mí la primera, responder a nuestros hijos con: es que cuando yo tenía tu edad, las cosas eran de otra manera, ¿no? Y en algunas cosas eran de otra manera, pero en otras cosas la naturaleza humana no cambia tanto como pensamos, ¿no? Otra palabra sería realidad. La realidad es que vivimos en un mundo que también es digital. No es que haya un mundo online y otro mundo offline, sino que vivimos en una era en la que lo digital y lo analógico viven casi en sincronía, aunque no utilicemos las redes sociales, pero todo eso vive en sincronía. Y nuestros hijos utilizan esa tecnología, tengan o no tengan acceso a ella directamente, porque puede que los temas surjan en el patio del colegio o surjan en el aula o lo vean a través de la televisión o obtengan determinadas experiencias solo por ir por la calle y ver a gente interactuar con tecnología. Nuestros hijos utilizan las pantallas no para hacernos la vida más difícil a nosotros, no para hacer más difícil educar, no para rebelarse, no para crear problemas. Utilizan la tecnología para lo que veis en la pantalla, que es lo mismo que hemos hecho todos en nuestra infancia y adolescencia. No usábamos tecnología porque no la había tal y como existe hoy, pero usábamos todos los recursos que hubiera a nuestro alrededor o que pudieran poner a nuestro alcance, ¿no? Y finalmente la quinta palabra sería preocupación. Nos da la sensación de que como no cambie algo vamos a acabar como este móvil que sale en la pantalla, ¿no? Estrellados, rodeados de problemas que prácticamente no podemos evitar. Y eso tiene mucho que ver con el ruido del principio y la enorme cantidad de noticias apocalípticas que se nos trasladan sobre lo mal que va todo, especialmente en cuanto al uso que damos las personas de la tecnología, ¿no? Así que nos quedamos, los padres y las madres, los educadores en general, con 5 grandes miedos a 5 posibles problemas que tienen que ver con la salud y el bienestar, ¿no? Nos preocupa el tiempo de pantalla, lo habéis comentado algunos en las preguntas antes de empezar, la posible adicción, las posturas, conductas dañinas, su salud mental. Nos preocupan sus relaciones con otros y con el mundo, si saben poner contexto a lo que ven, que les hagan acoso, que les hagan grooming, que es la práctica en la que un adulto quiere sacar provecho de un menor a través de Internet. Nos preocupa que practiquen el sexting, ese intercambio de mensajes de contenido delicado que a veces conduce a chantajes o a experiencias tremendamente negativas y humillantes, ¿no? Nos preocupa que establezcan amistades dañinas, que no tengan en cuenta que el anonimato no debe ser la fuente de valor, porque es verdad que muchos adolescentes consideran que como en la red se puede ser razonablemente anónimo, da igual lo que digas, no hay consecuencias, ¿no? O nos preocupa su falta de intimidad en esas relaciones, ¿no? Nos preocupan su ocio y los contenidos que puedan ver en Internet, a partir de videojuegos, de las redes sociales, de los influencers, contenidos que inciten a la violencia o al odio y, por supuesto, el consumo de pornografía, ¿no? Nos preocupa su manera de pensar, su aprender a pensar, si saben distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, si no entienden realmente lo que ven o se están llevando una idea del mundo que no es la verdadera, una cierta distorsión de la realidad, si están aprendiendo bien, si tienen la cultura necesaria para interpretar el mundo en el que están creciendo, sus valores, ¿no? Está repetida la palabra valores, perdón, y su sesgo, ¿no? Y nos preocupa también cómo van creando su identidad,
cómo gestionan sus datos, si entienden ellos y nosotros qué son los datos, si están poniendo en riesgo su privacidad, su reputación, si se exponen demasiado, cuentan demasiado sobre ellos mismos en Internet, si tienen unos objetivos de vida compatibles con la realidad que nosotros entendemos, ¿no? O si realmente lo único que les importa es cómo les vean los demás y qué percepción tienen de sí mismos. Y esto parece que no es importante, pero sí lo es porque nuestros hijos y adolescentes, especialmente adolescentes cuando ya participan de la red o incluso cuando consumen noticias o pasan por el salón y estamos viendo el telediario, se enfrentan a algo curioso y es que toda la sociedad está juzgando a los jóvenes de hoy por lo mal que hacen las cosas, ¿no? Juegan demasiado con la consola, pierden tiempo con el móvil, ya no saben relacionarse cara a cara, no aprenden como deberían aprender, sus modelos o sus ejemplos, sus referentes no son necesariamente buenos, ¿no? Y se habla mucho de que son como una generación perdida. Imaginaos crecer o tratar de buscar vuestra identidad en unos tiempos en los que todos desde fuera dicen que lo estáis haciendo todo mal, sobre todo porque los adultos tenemos la convicción de que si nosotros tuviéramos ahora 13, 14 o 15 años lo haríamos mucho mejor. Y la realidad es que probablemente lo haríamos igual. Nosotros tuvimos 13 años en otras circunstancias, ¿no? En las que no había la distracción, los contenidos, las herramientas que existen hoy en día. Así que 5 grandes problemas sobre nuestros hijos y las pantallas. El primer bloque, el de salud y bienestar, ¿no? Nos preocupa su desarrollo cognitivo, cómo les afecta tanta pantalla, ¿no? Hay estudios numerosos que nos hablan de que a mayor tiempo de pantalla el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral de los niños, especialmente los pequeños, se deteriora, si bien es cierto que estos estudios no se han podido realizar todavía a largo plazo porque no han pasado los suficientes años ni se ha podido exponer al niño a tanta pantalla como para evaluar el permanente daño neurológico, ¿no? La realidad de toda la evidencia científica, en este titular lo pone, es que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre si la tecnología es peligrosa para los niños. Está claro que aparcar a nuestro hijo de, por ejemplo, 5 años delante de una pantalla durante horas no puede ser bueno. Como no puede ser bueno aparcar a nuestros niños delante de cualquier otra cosa sin prestarles ninguna atención. Un niño solo en la esquina de un salón tampoco va a tener una experiencia cognitiva desarrollada al máximo, ¿no? Los niños necesitan de impulso, de estimulación y de acompañamiento, ¿no? Por otra parte está el tiempo de pantalla, nos preocupa ese tiempo de pantalla. Las recomendaciones de los profesionales sanitarios y de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de que de 0 a 18 meses no debería haber ninguna pantalla, salvo, por ejemplo, para videollamadas con familiares, ¿no? Luego hasta los 2 años, más o menos 1 hora al día con calidad y con compañía, es decir, elegir el contenido. De los 2 a los 6 años, 1 hora también con calidad y con compañía, y a partir de los 6 y también en la adolescencia, dar prioridad al juego. Al juego se refiere a que haya una interacción con otras personas, que haya un equilibrio entre lo offline y lo online, que nos informemos sobre lo que están consumiendo a través de la pantalla y el acompañamiento. Todo esto está muy bien y es necesario que nos marquen unas pautas, pero hay veces que esto no es realista. Pretender que hoy en día nuestros hijos no estén ni 1 minuto o no más de 50 minutos delante de una pantalla a veces es muy difícil. Y más si vivimos confinados en medio de un contexto de pandemia. Es muy difícil. Por eso a mí me resulta ineficaz trasladaros a padres y madres el consejo de que 0 pantallas. Porque lo que tampoco se ha estudiado por parte de los científicos es que los niños que no ven ni una sola pantalla antes de los 2 años sean más inteligentes o más felices cuando cumplen los 25. Eso no se ha estudiado porque al final... Ayer justo leía cómo en los últimos tiempos, como de los prácticamente 200 estudios que se han realizado sobre el impacto de las pantallas en los niños, solamente un 10% analizan qué posibles efectos positivos tienen esas pantallas. Todos los demás buscan establecer los efectos negativos y como buscan establecerlos, los encuentran. Esto no quiere decir que haya que ser ingenuos y que un niño pueda estar 8 horas delante de una pantalla. Significa que tenemos que utilizar el sentido común, sobre todo porque cuando ya tuvo que explicarse a este respecto de las medidas de los tiempos la Organización Mundial de la Salud, lo que dijo es que sus límites en cuanto a tiempo de pantalla no se tratan de pantallas. Es decir, tú puedes tener a un niño de 5 años que utiliza una pantalla durante 1 hora y en función de lo que esté pasando durante esa hora, puede ser algo razonablemente negativo para el niño, como por ejemplo que le dejes 1 hora solo mirando los vídeos que YouTube le quiera proponer ver, o que esté 1 hora mirando a una pantalla porque está... pues, por ejemplo,
buscando fotos de unos personajes contigo para luego imprimir esas fotos y hacer una especie de collage o de póster para poner en su cuarto sobre personajes que le gustan mucho. Y además lo está haciendo contigo y mientras lo hacéis escucháis música y mientras lo hacéis estáis charlando, ¿no? La experiencia es distinta, pero el tiempo es el mismo. Nos preocupa la adicción. Nos dicen que los videojuegos son la principal adicción de los menores en España. Nos hablan, por ejemplo, de Fortnite, que es un juego que es popular, bastante popular desde hace como año y medio, 2 años, que puede ser tan adictivo como la heroína. Y nos hablan de la adicción a las pantallas como un problema para los menores, especialmente en estos momentos en los que se ha multiplicado esa exposición a las pantallas, ¿no? También nos hablan, pero no se hace tan viral, de que comparar un videojuego con la heroína es un despropósito, o de que la adicción a la tecnología no está considerada una enfermedad real. Lo veremos un pelín más adelante. La Organización Mundial de la Salud reconoce la adicción a los videojuegos como un trastorno mental, un trastorno de conducta, pero bajo unos parámetros muy exigentes. Es decir, para reconocer que un niño o que una persona es adicta a los videojuegos, tiene que cumplir con unos parámetros bastante importantes, que no son los que cumplirían la mayor parte de nuestros hijos que sí utilizan videojuegos, ¿no? La adicción a la tecnología como tal, sin embargo, no está reconocida, pero utilizamos la palabra con tal soltura que hasta nos autodenominamos adictos a las pantallas sin serlo. Y esto apelando a lo que decía al principio. Puede que yo utilice mi móvil o mi ordenador o mi tablet 5 horas al día y que alguno de vosotros utilice lo mismo 4 horas al día. Vosotros lo estaríais utilizando menos, pero a lo mejor por la actividad hay un mayor impacto negativo en el menor tiempo que en el mayor en función de la experiencia que estemos viviendo. Nos preocupa el sedentarismo, ¿no? Parece que hay más obesidad y parece que es culpa de los móviles. Obviamente, el hecho de que los niños se puedan entretener más con las pantallas les da menos ganas de salir a moverse, pero no es el culpable el dispositivo en sí mismo, ¿no? Pues significa que a lo mejor tenemos que dar un mayor empujón a nuestros hijos para que efectivamente se muevan, ¿no? El sedentarismo, me temo que es una epidemia que lleva instalada en nuestra sociedad y con su gran consecuencia, que podría ser la obesidad también, lleva instalada en nuestra sociedad varias décadas ya, ¿no? No es algo asociado a la aparición, por ejemplo, de las redes sociales. Nos preocupa la salud musculoesquelética, la de las posturas, ¿no? Aumentan dolores de cabeza, aumentan incluso problemas de visión, contracturas de todo tipo, pues por el uso en malas posturas de los dispositivos. Nos preocupa la salud mental porque nos hablan, por ejemplo, de que utilizar las redes sociales puede potenciar problemas de depresión o de ansiedad, aunque la evidencia científica, volviendo a ella otra vez, nos habla de que si ya somos vulnerables a sentirnos mal, las redes no nos van a hacer sentir felices, pero que si estamos bien, no necesariamente las redes nos van a hacer estar peor. Y este es un matiz importante, porque vosotros que tenéis en casa vuestros hijos, sí que podéis tener una idea de si tenéis a uno más tristón, o más apagado, o más aislado, o menos querido en el colegio, por ejemplo, que se siente flojo, o que es un niño muy compulsivo, muy impulsivo, muy nervioso, porque esas son facetas que pueden hacer que el uso de la tecnología y de otras experiencias no le hagan sentir mejor, sino peor. Y nos preocupa su bienestar emocional. También se habla de que, por ejemplo, los adolescentes están peor hoy que nunca y es por culpa de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, los estudios más completos al respecto, como decía hace un minuto, lo que nos dicen es que el uso de las redes sociales no se asocia, pero se no causa los síntomas, por ejemplo, depresivos, sino que la gente con ciertos problemas de depresión tiene más tendencia a utilizar las redes sociales. Es decir, la tecnología no es la causa, en todo caso puede ser un factor relacional. Si mi hija se siente sola y se siente mal y no sabe qué hacer con su tiempo, quizás recurra más a según qué contenidos que en función de cómo sean, le harán más o menos daño, ¿no? Nos preocupan también las relaciones y hablamos mucho de que ya no saben relacionarse cara a cara, ¿no? Y en cierta manera es verdad, más con pandemia, es decir, es mucho más cómodo mandar un mensaje y decir lo siento después de haberse peleado que ponerle valor y decir lo siento cara a cara. Y por eso son importantes algunas conversaciones en casa, como veremos después. Nos preocupa el acoso, que hagan daño a nuestros hijos a través de la tecnología y debe preocuparnos porque pasa primero en edades cada vez más prontas, es decir, ya incluso a los 11 años hay problemas de estos tipos. No debería sorprendernos porque a los 11 años, si por ejemplo se tiene un móvil,
Se puede tener móvil, pero no necesariamente el chaval sabe gestionar los conflictos por pura edad, ¿no? Y debe preocuparnos porque incluso en tiempos de confinamiento el ciberacoso ha aumentado en un 70%. Siempre ha habido acoso, porque siempre ha habido niños que necesitan humillar a otros para sentirse ellos bien, ¿no? Pero la presencia de la tecnología amplifica las oportunidades para mantener ese acoso fuera del colegio, más allá del patio, a todas horas, de manera que se convierte como en un martillo que puede llegar a hacer sentir muy mal al menor. No pensamos tanto en que nuestros hijos sean los acosadores. Solemos pensar en cómo proteger a nuestros hijos del acoso de otros, ¿no? Pero yo siempre digo que los padres de los acosadores deben existir, deben estar en alguna parte, ¿no? Y que para ser un acosador no hace falta que seas un niño malvado. Pueden ser unas circunstancias concretas en un momento concreto, ¿no? Entonces, hay que tratar de interpretar este tema del acoso y del ciberacoso como un problema que existe, pero que no tiene que ver tanto con el móvil, salvo en que ese móvil es la herramienta de amplificación de esa conducta, sino que tienen que ver con el niño. Como yo le digo a mis hijos, ¿no? Sobre todo al pequeño, que es el más impulsivo, que tiene 11, no tiene móvil, no tiene redes sociales y tal, pero utiliza una tablet y a veces juega en línea con la consola, ¿no? Con sus amigos. Si alguien llama idiota a alguien en un chat, el problema no es del chat, es del niño. Os estoy poniendo un ejemplo muy suave, ¿no? Pero los niños tienen que adquirir conciencia sobre qué representa el hecho de que alguien insulte o trate mal a otro. No es un problema de la tecnología, no es un detalle niño, o sea, es un tema de conducta y de responsabilidad del propio niño, ¿no? Y nos preocupan temas que tienen que ver con el sexting, con ese intercambio de mensajes, que a veces son vídeos, a veces son fotos, a veces es texto, de contenido muy, muy íntimo, ¿no? Y nos preocupan esos adultos que rastrean las redes en busca de menores vulnerables a los que hacen algún tipo de chantaje o directamente, en algunos pocos casos, abusar de ellos, ¿no? Las noticias están ahí, esto es una realidad, pero no es una realidad que afecte al 100% de los menores que están en Internet o en redes sociales, ni mucho menos. La mayor parte de nuestros menores están creciendo sin enfrentarse a estas situaciones tan desagradables. Luego tenemos que educar sabiendo que esto existe, pero no tenemos que educar intentando como foco evitar que esto pase. Porque incluso aunque seamos súper prudentes y no les dejemos utilizar ninguna tecnología y no tengan móvil hasta los 35, pueden experimentar otros problemas en Internet o en la calle. Entonces, de lo que se trata es de enfocarlo desde otra perspectiva. Yo siempre digo que no educamos a nuestros hijos en los hábitos saludables en cuanto a comer, por ejemplo, para evitar que tengan arteriosclerosis, sino que les educamos en una alimentación saludable porque creemos que es bueno para ellos. Este debería ser el enfoque de la tecnología, ¿no? Nos preocupan el ocio y los contenidos, que usen demasiada tecnología, que no sepan entretenerse, sobre todo los pequeños, ¿no? O sea, mi hijo es que si no es con la pantalla no se entretiene de ninguna manera. Nos preocupa que normalicen la pornografía. Es más fácil que nunca acceder a contenidos pornográficos. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que cada vez acceden antes, ¿no? Y las noticias están ahí. Y nos preocupa que se normalice la violencia. Contenidos que incitan al odio, adultos que utilizan la tecnología para odiarse y para incentivar el odio, es decir, no son nuestros hijos los que lo hacen peor. Son los adultos, incluso los que tienen responsabilidades públicas, los que están escupiendo primero una violencia verbal, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? O contenidos que desde luego no incitan a los mejores valores, ¿no? Y en esta parte sí que me gustaría destacar que aunque siempre se ha asociado el mundo de los videojuegos a que incitan a la violencia, la evidencia científica, los estudios más recientes, por fin han determinado que jugar con videojuegos no hace a la persona más violenta. Una predisposición a determinadas conductas puede contribuir mucho más que el uso de videojuegos o no. Y esto es importante para que no marquemos las normas respecto a los videojuegos con nuestros hijos diciéndoles no te dejo más tiempo por si te haces adicto o no te dejo más tiempo por si te haces violento. Porque hay otras cosas que podemos hacer como educadores para gestionar estas posibles problemáticas, ¿no? Nos preocupan, seguimos con ocio y contenido, los influencers, ¿no? Que se fijen en personas que no nos convencen o que no destilan buenos valores y sus referentes. Ahora se lleva mucho hablando estas semanas de si debemos irnos a Andorra y no pagar impuestos o no irnos y sí pagar impuestos, ¿no? O de si los influencers comparten consejos que son todo menos adecuados. Y tendemos a hablar de todos estos influencers con con un tono despectivo, ¿no? Porque en ocasiones es verdad que comparten
contenidos pues que no son ni útiles ni recomendables, ¿no? Pero bueno, en otras ocasiones hay influencers que sí que pueden ser un buen referente para nuestros hijos, ¿no? Desde luego en los medios lo que vemos no es eso. Vemos las niñas ya no quieren ser princesas, los niños ya no quieren ser futbolistas, quieren ser youtubers, gamers, casters, tiktokers, instagramers, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que los medios no hacen tanto ruido para intentar contarnos cómo hay otros influencers, incluso menores de edad, que están utilizando la tecnología para hacer cosas buenas por los demás. Esos nunca se hacen tan virales, ¿no? Y de alguna manera es nuestra obligación buscar algunos de esos referentes para proponérselos a nuestros hijos. Yo entiendo que no es fácil, pero si tú llevas 5 años intentando que tus hijos coman brócoli y cada vez que pones brócoli es un drama, pues a lo mejor tienes que pasar del brócoli y probar la celga, a ver si resulta un poco más popular, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sería el mismo caso, ¿no? Y por otra parte, aunque solemos poner todo el foco en Internet, en las redes sociales, en las plataformas como YouTube, la realidad es que incluso hay contenidos en horario prime de nuestras televisiones que tampoco tienen a los mejores referentes, ¿no? Y nuestros hijos a lo mejor están consumiendo esos contenidos o no lo ven, pero sí lo comentan en el patio del colegio. Luego es importante, en primer lugar, pensar no si son buenos o malos los referentes de hoy en día, sino en primer lugar saber quiénes son los referentes de tus hijos y cómo son tus hijos para poder establecer un mapa de acción, ¿no? Nos preocupan esos retos que algunos menores intentan imitar o imitan y terminan por hacerse daño. Hemos tenido en la última semana varios casos al respecto de niños que incluso terminan en la peor de las situaciones por querer imitar unos retos, ¿no? Nos preocupan los videojuegos por esa posible adicción, por la violencia que comentaba antes y, bueno, especialmente preocupan desde que la OMS decidió incorporarlos, ¿no?, como trastorno, recomendando limitar el tiempo. Sin embargo, cuando empezó el confinamiento, la OMS, como veis aquí, recomendó que los niños y adolescentes jugaran con videojuegos como manera eficaz, por una parte, de combatir la expansión del virus, ¿no?, pero también de encontrar de atender esa necesidad de ocio, aunque tuviera la actividad dentro de sus conductas adictivas, ¿no? Y también la evidencia científica, igual que hay veces que nos dice que puede haber una potencial adicción, también hay estudios que lo que nos dicen es que alrededor del 90% de nuestros hijos que juegan con videojuegos no llega a cumplir esos patrones de conducta peligrosos. Es decir, un niño no se hace adicto de la noche a la mañana y no todos los niños que juegan con la consola se hacen adictos. Esto seguro que lo saben los padres y algunas de las madres que hayan jugado con algún tipo de consola en los últimos 30 años, ¿no? Influyen muchos más factores. Nos preocupa el pensamiento, cómo aprendan a pensar nuestros hijos, ¿no? Cómo gestionen los peligros. Hasta ahora, cuando hablamos de nuestros hijos en las pantallas, siempre hablamos de protegerles de todos los peligros y no tanto de educarles para que gestionen esas posibles situaciones negativas. Nos preocupa que la presencia de tecnología en el aula haga que aprendan peor y nos preocupa también lo que ha pasado en el último año con las clases online, porque desconocemos este mundo, no tenemos experiencia, no tenemos referencia. Nos preocupa que haya una brecha. Los padres y las madres de hoy nos hemos creído ese mensaje de que nuestros hijos saben mucho de tecnología y no nos sentimos suficientemente empoderados para educarles en el uso de la tecnología, como si hubiera que saber de informática para educar en el mundo digital. Nos preocupa su seguridad y nos preocupa que estén preparados para el futuro, ¿no? De alguna manera tenemos esa pequeña incoherencia, no queremos que usen demasiada tecnología por si es peligrosa, pero sabemos que tienen que aprender a utilizar la tecnología porque va a formar parte de su futuro. Y finalmente, el quinto problema, el relativo a la identidad, nos preocupa que cuenten demasiado sobre ellos en sus redes, por ejemplo, y no cuiden su privacidad. Nos preocupa ese postureo en el que parece que ahora todo es perfecto y que eso influye a nuestros hijos haciéndoles sentir inseguros porque no cumplan con esa perfección. Nos preocupa que pongan toda la importancia de su autoestima en el número de seguidores o en el número de likes. Nos preocupa cómo se expresan, ya no parece que no saben escribir porque se han acostumbrado a mandarse mensajes por WhatsApp y ya solo saben usar emoticonos, ¿no? O que estén inseguros. De alguna manera, como decía antes, se habla de ellos como una generación perdida, como que los smartphones han destruido una generación. Y sin embargo, no hay nada que contribuya más a fortalecer, a crear y fortalecer la identidad de un niño o un adolescente que su propia familia. Muy por encima de la tecnología, se use o no esa tecnología en las casas, ¿no? Por eso quiero hablar de estos temas sobre los que hacernos nuevas preguntas. Yo no voy a dar respuestas a estas preguntas, porque yo no os puedo decir cómo educar a vuestros hijos.
Yo tengo 3 hijos, los 3 son míos y de mi marido, pero son distintos entre ellos, distintos en carácter, distintos en aficiones y también distintos en su relación con la tecnología. Y a veces tengo que ser una madre distinta para cada uno de ellos, ¿no? Con la cierta esquizofrenia que eso representa. Pero sí que es bueno, creo, que en lugar de hacerse esas preguntas de ¿cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla? ¿Cuál es la edad perfecta para darles el móvil? ¿Cuánto tiempo de videojuegos puedo dejarles pero evitando que se hagan adictos? ¿Cómo evito que le hagan acoso? ¿Cómo evito que mi hija practique el sexting? En lugar de hacernos esas preguntas, hacernos otras preguntas que tengan que ver mucho más con nosotros y con nuestros hijos que con las pantallas en cuestión. Preguntas que tengan que ver con decisiones para que se creen hábitos. ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo es realmente? ¿Qué siente? ¿Qué teme? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Cómo es en su clase? ¿Cómo es en el patio? ¿Cómo es en casa? ¿Cómo es con sus hermanos? ¿Cómo es con sus amigos? ¿Cómo es mi hijo? Porque todos sabemos si tenemos un hijo más rebelde o un hijo más obediente, un hijo más impulsivo o un hijo más controlado, una hija más introvertida o una hija más extrovertida y súper popular, una hija que está un poco tristona o una hija que está exultante, un niño muy deportista o un niño muy vago. Todos tenemos una idea de cómo son nuestros hijos, ¿no? En casa, ¿quién, desde que son pequeños, quién decide qué contenidos se consumen a través de una pantalla? ¿El niño o nosotros? Nos pide la tablet, quiere ver vídeos en YouTube, ¿quién decide qué vídeos ve? ¿Ellos? ¿Quiero ver Peppa Pig? ¿O nosotros? Bueno, antes de Peppa Pig vamos a ver esta otra cosa que he visto que a lo mejor te puede gustar, porque como te gustan los animales, he buscado estos vídeos sobre animales, ¿no? La acción. ¿Qué potenciamos desde que son pequeños en cuanto a las pantallas? Que estén mirando lo que hacen otros, como si fuera la televisión, mirar sin hacer nada, o que se acostumbren a hacer, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Mi hijo pequeño, cuando tenía como 8 años, 7 u 8 años, ¿no? Pues le gustan mucho los Legos y entonces él me decía, mamá, ¿me dejas la tablet? Y entonces yo le preguntaba, ¿pero para qué? Y me decía, pues para ver vídeos. Y yo le decía, ¿para ver vídeos? No, pero te voy a proponer otra cosa. Y entonces buscaba en buscadores fotos de personajes de Lego, de entonces Liga de la Justicia, cogía la foto, la pegaba en un PowerPoint y arriba escribía el nombre de ese personaje. Y después, cuando terminaba, que a lo mejor estaba 45 minutos o una hora delante de la pantalla, súper concentrada, buscando la foto, escribiendo el nombre, cada nombre con un tipo de letra y tal, lo ponía en modo presentación y yo le ponía en Spotify de fondo la banda sonora de Liga de la Justicia, ¿no? Y tenía como su mini película de Lego Liga de la Justicia. Y había estado en total 1 hora y 20 delante de una pantalla, pero no perdiendo el tiempo. Si nuestros hijos se acostumbran desde pequeños a que la tecnología es mirar vídeos en una pantalla para pasarlo bien, yo a mi bola, será muy difícil que a los 15 no quieran que la tecnología sea yo mirando vídeos para entretenerme yo a mi bola. Exactamente igual que con el brócoli, ¿no? Si la primera vez que le pones brócoli a tu quinceañero es después de haberse pasado toda la infancia comiendo hamburguesas riquísimas que le encantan, pues probablemente será reacio al brócoli, ¿no? Hay que crear hábitos desde pequeños. ¿Para qué se usa una pantalla? ¿Para ser buena persona o nos da igual para qué? ¿Para jugar o también para aprender? ¿Para compartir o para pensar en uno mismo? ¿Y la compañía? ¿Nos interesan sus intereses digitales? ¿Compartimos de alguna manera tiempo digital? Me comentaba mi hijo el otro día, mamá, ¿quieres ver lo que he construido en Minecraft? Que es un videojuego que tiene que ver con construcciones, ¿no? Mi primera reacción es, mira, de verdad, ahora no tengo tiempo, tengo que hacer la cena, tengo que hacer lo otro. Pero luego piensas, ¿cómo es esto? Yo sí estoy dispuesta a ir todos los sábados a tus partidos de competición de básquet, pero hay una diferencia. Te encanta Minecraft, pero yo no voy a ver lo que construyes en Minecraft. El mensaje es revelador. Casi siempre nos interesa menos lo que hacen con una pantalla que lo que hacen en lo que nosotros llamamos mundo real. Por otra parte, hábitos. ¿Quién decide sobre cómo se entretienen? ¿Ellos o también formamos parte nosotros? ¿Cuánta libertad digital les permitimos tener? Tenemos muchos niños de 9 años con una tablet, muchos de 12 con un móvil, que se descargan lo que ellos quieren. Luego veremos cómo gestionarlo. O autonomía. ¿Cuándo debe un adolescente o un niño incluso empezar a tomar decisiones? ¿Hemos pensado en esto en nuestra casa? ¿Qué decisiones digitales toman nuestros hijos sin nosotros? ¿Cuánta autonomía les damos? ¿Cómo les enseñamos que hay tiempo para todo? ¿Cómo abordamos sus vidas digitales? ¿Hablamos siempre nosotros alertándolos sobre los peligros o también les escuchamos para que nos cuenten qué opinan? Hace un par de días fue el día de Internet segura.
Y muchos adultos estábamos hablando de cómo hacer una Internet más segura. ¿Qué opinan nuestros hijos? ¿Qué experiencia tienen ellos del Internet que usen en función de sus edades, ¿no? Valores, nos preocupa mucho esto, ¿no? No sé si la tecnología está acabando con los valores. Lo que sé es que en esta sociedad, según qué valores, no están de moda. Pero ¿qué podemos hacer realmente para inculcar valores como los que os salen en la pantalla? ¿Qué significa para nosotros como familia, para cada uno de vosotros, responsabilidad, tolerancia, autocontrol, colaboración, generosidad? ¿Qué significa para vosotros? ¿Lo habéis hablado con vuestros hijos? Porque lo que ellos entiendan que es ser generoso será lo mismo offline que online. ¿Estamos hablando de esto? ¿O simplemente es un tema de que damos por sentado que ahora ya no está de moda todo esto, que solo es asociado a nuestra época y que no podemos hacer nada para que la gente sea buena gente en Internet, nuestros hijos incluidos? Y valores que nos lleven a una conducta. Las buenas maneras también existen en la red y la moral que tengamos como personas también se traslada a la red, como decía antes. Un insulto en un chat no es una cuestión del chat, sino de la persona que insulta. Si yo veo una foto en redes sociales de alguien a quien sigo y me parece mal y lo comento, me parece mal, eres una pringada, no sé cuántos, no sé qué, y no me estoy controlando, pues hombre, podemos decir si queremos que es culpa de Twitter o de Instagram. Pero realmente quien ha tomado la decisión de contestar con cualquier cosa soy yo. Yo, como usuario, no me apetece controlarme, entonces comento. Y entonces la red se llena de odio. Pero somos las personas las que creamos las experiencias negativas. Un contexto para que haya un bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Se habla mucho de que la tecnología influye para mal en la vida de nuestros hijos. Y es cierto que hay algunos efectos negativos. Pero que un niño esté bien o mal no solo depende de que use o no use TikTok. Porque para que un niño esté bien, lo de menos es si se le deja o no se le deja utilizar TikTok. Lo demás es cómo está su familia, cómo es la familia. En general y en relación con la tecnología. ¿Se habla mucho en casa? ¿Hay alguien que escucha a ese niño? ¿Qué medios tenemos en casa? ¿Estamos todos a tope de actividades y no tenemos tiempo para nada más? ¿Somos de expresar nuestras emociones o somos más pragmáticos? ¿Cómo es su entorno? ¿Dónde vive ese niño? ¿Cómo es su vida? ¿Su colegio, su barrio, su ciudad o pueblo, sus influencias inmediatas? Global, ¿cómo es el país? ¿Cómo son las tradiciones de ese país? ¿Vivimos una pandemia? Porque todo eso influye en el bienestar de un niño. Si los niños de hoy están peor, hoy, en cuanto a jueves, no es solo por TikTok o por las redes, también es porque llevamos casi un año con la COVID-19 dominando nuestras vidas. Y luego el contexto digital. Hay internet en casa, wifi de barra libre. ¿Qué dispositivos hay en casa? ¿Es una casa con muchos dispositivos o con pocos dispositivos? Ha habido familias en las que no todos los hijos podían asistir a clases online porque no había un dispositivo para cada uno y familias en las que eso no ha pasado. Y ese contexto va a favorecer o no el bienestar de ese menor, ¿no? O sea, nuestros hijos, ¿cómo ven su entorno? ¿Cómo interpretan el mundo que les rodea, ¿no? ¿Alguien habla con ellos de las decisiones que toman? ¿O qué hace que nuestros hijos estén fuertes o vulnerables? ¿Se sientan queridos o solos? ¿Están sanos? Que un niño esté enfermo le hace más vulnerable que si está sano, por poneros un ejemplo. Si un niño es el más popular de su clase, tendrá una experiencia de Instagram totalmente distinta a si es el menos popular de su clase. Sin que sea acosado, solo con ser el menos popular. La autoestima también. ¿Quién es tu hijo? ¿Qué se le permite hacer? ¿Quién le escucha cuando quiere expresar sus sentimientos? O todo lo contrario, es a lo mejor de estos niños muy introvertidos que cuando cuenta algo ya lleva 6 meses digiriendo el problema que ha tenido, ¿no? O el equilibrio. ¿Quién ayuda a los niños a tomar decisiones? ¿Estamos siempre los padres solucionando sus problemas antes de que ellos piensen en cómo solucionarlos? ¿Qué pasa cuando se equivocan nuestros hijos? ¿Y qué pasa cuando aciertan? En general a todos, padres y madres, seguro que a vosotros, a mí desde luego, nos cuesta mucho menos regañarles cuando hacen algo mal. Es que siempre estás con la consola, es que siempre estás mirando TikTok, es que no estás estudiando porque estás siempre pendiente del móvil. Nos cuesta eso mucho menos que reconocer cuando aciertan. Cariño, me he dado cuenta de que en toda la semana de exámenes no has encendido la consola, que sepas que te sigo en Instagram y nunca he visto nada que no me haya gustado, estoy muy orgullosa de ti. Esto nos cuesta mucho, ¿no? Especialmente con los adolescentes. Y finalmente, pensamiento, finalmente no, es la penúltima, pensamiento, pensar para que desarrollen unas mejores relaciones con el mundo, ¿no? ¿Qué saben nuestros hijos sobre cómo buscar en Internet o qué elegir?
qué contexto se pone a lo que ven. Es decir, si nuestros hijos, y nosotros no lo sabemos, ven pornografía, lo de menos a veces es que sepamos si ven pornografía o no. Lo demás es, ¿hemos hablado nosotros con nuestros hijos de relaciones íntimas? ¿O de respeto a la intimidad del otro? ¿O de qué es amor y qué es sexualidad? Porque eso da un contexto, qué está bien, qué está mal, en qué consiste el respeto al de enfrente. ¿Superamos realmente el sesgo? Hablamos mucho de que los niños y los adolescentes no saben qué es verdad o qué no es verdad en Internet. Pero muchas veces nosotros mismos nos dejamos llevar por el sesgo. Nos parece bien lo que digan aquellos con quienes nos sentimos identificados y nos parece mal lo que digan aquellos con quienes no estamos identificados, ¿no? Y entonces, solamente, por ejemplo, en el ámbito de la política, si somos de un lado, nos parecerá casi todo eso bueno, y si somos del otro lado, no nos parecerá bueno. Luego también estamos dominados por el sesgo. Si nosotros como adultos lo estamos, ¿cómo no lo van a estar ellos, no? Y luego esas relaciones. ¿Cómo se ve tu hijo? ¿Cómo le tratan los demás? ¿Y cómo le hace sentir ese trato? ¿Qué relaciones ve a su alrededor? Adultos que se respetan, adultos que se gritan, adultos que se insultan. Hablamos con ellos de qué significa amistad, de qué significa ser leal, de cómo solucionar un conflicto, de qué significa ser amable. Hablamos de qué es el amor, como decía antes. Yo ya sé que me vais a decir, mira, María, todo fenomenal, pero a mí de esto no me hablaron. Yo crecí en los 80, yo crecí en los 90 y no hablaron conmigo de todo esto y me fue fenomenal. Claro, pero es que ahora hay acceso a muchas más cosas, incluso aunque no les dejemos tener móvil. Porque se ven expuestos a muchas realidades y hacen falta estas conversaciones. Nuestros menores necesitan a gritos adultos que les acompañen en la interpretación del mundo. Porque el mundo ahora va tan deprisa que no les da tiempo a entender y aprender, ¿no? Hablarles de cómo relacionarse con los demás, especialmente si opinan distinto, ¿no? Nosotros queremos que respeten a todo el mundo, pero a veces nosotros no respetamos a los contrarios. Y estamos hablando en casa, criticando a alguien solamente por el hecho de que haga las cosas diferentes a nosotros, ¿no? De hecho, en el campo de la tecnología pasamos más tiempo hablando de padres que dejan hacer cosas a sus hijos con pantallas. Fíjate fulanito que ya le da móvil a su hija, o fíjate fulanita que tiene cuenta en TikTok y sus padres no lo saben, o fíjate esta niña cómo le ha podido pasar esto, cómo le pudieron dar un móvil, cómo podía tener cuenta en TikTok. Pero estos padres es que no piensan en nada, a mí no me pasaría. Nos pueden pasar muchas cosas. Pensemos, en lugar de lo que hacen otros, en qué queremos hacer nosotros en cuanto a nuestros hijos y las pantallas. Y luego en esta parte de talento, que sobre todo es eficaz pensarla cuando los niños son pequeños, qué se les da bien, cómo potenciar eso que se les da bien a través de la tecnología, cuánto saben y qué necesitan aprender, esto a los adolescentes que se creen que lo saben todo, ¿no? De cara al futuro, también tener conversaciones sobre qué se comparte en la red, ellos y nosotros, la diferencia entre qué decimos, qué hacemos y cómo se nos interpreta, no solo en redes sociales o en el mundo de la tecnología, ¿no? Sino en la calle y en casa. Hablar con ellos de estas cosas, porque al final si hablas de reputación parece que lo único que les decimos a los chavales es no compartas nada en redes sociales, porque es que ahora las empresas, sus recursos humanos, bucean en las redes sociales para ver si encuentran fotos tuyas en un botellón y no te van a dar el empleo. Y aunque esto pase, comprended que a los 15 te da igual. Porque si tuviéramos 15, nos daría igual. Entonces, solamente el mensaje machacón de no hagas esto porque es malo, no es eficaz. Y solamente el mensaje machacón con los más pequeños de te dejo este tiempo concreto, no es eficaz. Porque entonces ponemos el foco en el tiempo. Y tenemos que poner el foco en la actividad que hagan en ese momento con la pantalla y en la intención. 5 formas de abordar los miedos. En primer lugar, pensar. En función de eso que nos preocupe más. Si tenéis distintos hijos, tendréis distintas preocupaciones. A mí con el mayor, la mediana y el pequeño me preocupan distintas cosas por cómo son. Pensar en qué nos preocupa, pensar en cómo son nuestros hijos, ese carácter, esa afición, esos hábitos, y luego pensar si estamos buscando garantías, si lo que queremos es una solución básica y absoluta que nos garantice que nunca va a pasar nada. Porque si estamos buscando eso, tengo que deciros que no hay una pauta. Porque incluso aunque tus hijos no toquen una sola pantalla hasta los 18 porque tú no les dejes, eso no significa que cuando cumplan 19 no les pueda pasar algo. No hay nada que te garantice eso. Se trata mucho más de construir carácter que de otra cosa, ¿no? Y pensar si estamos educando a golpe de titulares virales, titulares del tipo de si quieres un hijo inteligente, quítale el iPad y dale una guitarra, o si estamos educando a partir de una información real que apliquemos a nuestra forma de entender la vida, ¿no?
Actuar sería otra forma de abordar nuestros miedos. Con ejemplo, para que haya una convivencia, con normas, para que haya unas costumbres y con conversación. Quiero poner el foco en el ejemplo. Siempre que se habla de adultos y niños y del ejemplo con la tecnología, se habla de que no les demos mal ejemplo. Que no te vean todo el rato a ti con el móvil, que no te vean publicando fotos en tus redes sociales con sus caras o cualquier otra cosa. Pero la realidad es que la mejor forma de dar ejemplo en el uso de la tecnología es que nos vean usar tecnología de una manera que sea un buen ejemplo. Con moderación, sí, pero sobre todo pensando en si utilizamos la tecnología para aprender, para ser mejor personas, para ayudar a alguien, para vivir en familia, para ser mejores en algo que ya se nos dé bien, para ser mejores en algo que no sepamos hacer. Eso es buen ejemplo. No hace falta estar en redes sociales, pero eso es buen ejemplo. Ellos también nos tienen que ver, porque si no, pensad, si no tenemos ni idea de muchas de las cosas que les atraen, ¿cómo vamos a poder ser un ejemplo real para ellos? El mejor ejemplo digital no es solamente que les obliguemos a salir a pasear por el campo y les digamos que hay que hacer mucho deporte y que nunca nos vean con el móvil. Eso es buen ejemplo, pero es mucho mejor ejemplo que nos vean delante de una pantalla y podamos decir, a mí también me cuesta desconectar, o he tenido que dejar de seguir a esta persona porque me hacía sentir mal su vida perfecta, o he visto este hilo en Twitter en el que la gente no para de insultarse y me parece una vergüenza. Yo no quiero ser así, yo no estoy aquí para esto. ¿No? Entiendo que te gusten los likes, porque cuando yo publico una foto en Instagram y me dan like, se desarrolla ese mecanismo por el que me da cierto placer. No es el fin del mundo, mientras no lo ponga como el centro de mi existencia. Tener esas conversaciones es importante, no solamente alertarles sobre los peligros, ¿no? Y las normas también son fundamentales, entendiendo que tienen que ser coherentes, es decir, que se cumplan, flexibles y que cambien con el tiempo y que estén en cierta manera consensuadas. Y con consensuadas no digo democráticamente que ellos digan cuáles son las normas, sino que participen de la creación de las normas. Mira, cariño, como me preocupa esto, mi norma fundamental tiene que ser esta. Y si veo que tú eres capaz de ir controlando y gestionando, entonces esa norma podrá flexibilizarse, ¿no? Conocer sería otra forma de abordar los miedos, tener una mínima idea de por dónde se mueve. No hace falta que sepamos todas las apps y redes sociales que se ponen de moda, pero si tenemos especialmente hijos o hijas por debajo de los 14 años, tenemos que saber qué tienen instalado en su móvil. Y tenemos que saberlo porque la ley nos lo recomienda. No hay una legislación explícita sobre adolescentes y niños en la era digital, pero Código Civil y Código Penal tienen una serie de contenidos que, aunados en esta tabla por el experto en Derecho Digital, Borja Suara, nos clarifican qué derechos y qué deberes tienen. Y simplemente por debajo de los 14 no pueden estar en según qué sitios sin nuestro consentimiento, empezando por las redes sociales, a partir de lo que establece el Reglamento de Protección de Datos que entró en vigor en Europa en 2018. Y tenemos que tener una mínima idea de la legislación, porque luego si nuestros hijos se meten en un lío con sus móviles, quienes pagamos las consecuencias somos los padres. ¿No? Tener una mínima idea de por dónde se mueven, tener una mínima idea de a quién siguen y quién les atrae. No es control obsesivo, es escucha. Es cuando empiezan a hablar de algo, dejarles hablar. Cuando piden algo, dejarles hablar. ¿Por qué lo piden? ¿Por qué quiere tu hija estar en TikTok? ¿Por qué sigue tu hijo a Ibai Llanos? ¿Quién es este tipo? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? Antes de juzgar, enterémonos, ¿no? Porque además, como decía antes, no podemos educar a golpe titular. Tenemos que intentar recurrir a sitios en los que no nos den opinión, sino que nos den información. Yo he puesto aquí algunos ejemplos. Todo esto que estoy poniendo aquí os lo voy a mandar en el documento para que podáis profundizar en función de lo que os interese, con información de cada una de esas apps, de cada una de esas redes, con ideas de cómo abrir conversaciones con vuestros hijos en función de sus edades, pero es muy importante que nos informemos. Si de repente os dicen que vuestro hijo es celíaco, no diríais, uy, qué barbaridad, yo no fui celíaca, yo no sé nada sobre la intolerancia al gluten, ¿cómo voy a aprender yo ahora? Que voy a tener que hacer menús sin gluten, encontrar una tienda con productos sin gluten, pero esto es una locura, que coma lo que pueda. No, no decimos eso. Tenemos padres y madres que en cuestión de meses se hacen expertos en gluten, expertos en celiaquía. Pues no hace falta que seamos expertos en tecnología, pero sí un poco expertos en nuestros hijos.
y saber si nuestra hija tiene o no tiene TikTok en su móvil, o si TikTok es una cosa que le interese o todo lo contrario. Si nuestra hija es una niña a la que lo de el like y el seguidor le da la vida, o es una niña a la que le da la vida los videojuegos y rompe moldes. Ese es conocer a nuestros hijos, ¿no? Es como si nos empeñamos en que nuestros hijos vayan a clase de violín, aunque sepamos que tiene un oído enfrente del otro y no es capaz de distinguir una nota de otra, pero nos empeñamos en que haga violín. Bueno, pues podemos empeñarnos en que no usen tecnología o en que usen lo que sea. Y luego, si hay problemas, culpamos a la tecnología o a los niños. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad. Tenemos que ayudar. Y aquí he puesto algunos ejemplos de pautas prácticas de cómo ayudar a nuestros hijos en ese acceso gradual a la tecnología y esa autonomía progresiva. Pues si navegan por Internet, buscar entornos, que los hay diseñados para niños, no hace falta que busquen en Google los niños de 6 años porque hay buscadores diseñados para niños, por poner un ejemplo. Si ven vídeos en YouTube y tienen menos de 7 años, pues mejor YouTube Kids. Si, por ejemplo, ven plataformas como Netflix y tienen 9 años, pues que sepamos que Netflix nos permite configurar su perfil como menor de edad para que no les salga nada más abrir Netflix mientras tú no estás la publicidad de la última serie que tiene que ver con sexualidad, si es que queremos evitar esos contenidos. Si les dejamos un dispositivo antes de los 10 años, por ejemplo, y van a utilizar apps, incluso lúdicas o educativas, pues elegirlas bien, no cualquier cosa que como son gratis, total, ¿qué más da? Buscar información en sitios como los que propongo ahí para ver de qué app estamos hablando. Si es una app que además de muy educativa, deja que el niño acceda a Internet a través de un navegador u ofrece la opción de comprar solo dando a un clic. Es decir, saber qué estamos poniendo en sus manos. Si vamos a utilizar algún control parental, pensemos en cuál, en primer lugar, y por qué. ¿Solo para espiar? ¿Solo para saber qué hacen? ¿Solo para contar los minutos? ¿O para conocer mejor a nuestros hijos, ¿no? Si compramos juguetes digitales, que cada vez hay más, ¿tenemos información de cómo funcionan? Si hay wifi en casa, que casi seguro la hay, ¿cómo la gestionáis? ¿Hay un acceso total a la wifi por parte de todos los dispositivos? ¿Tienen barra libre vuestros hijos? Nosotros, por ejemplo, en casa utilizamos un dispositivo de manera que los dispositivos de mis hijos, a partir de las 10 de la noche, no se pueden conectar a Internet. El mayor ya sí, pero a los otros no les damos toda la autonomía, porque debe ser muy difícil tener 11 años, ver que tu madre se ha dormido después de un día agotador y resistir la tentación de ponerte a jugar a algún que videojuego en línea. Claro, él no puede jugar a un videojuego que precise de Internet porque no le funciona Internet a las 11 de la noche, ¿no? Compartir ocio digital con ellos. En el tema de los videojuegos, informarse sobre el juego en cuestión, si permite chats en línea, si puedes jugar con desconocidos o solo con gente que tú elijas. ¿Cuánto marca en la experiencia el tipo de consola? No es lo mismo una consola pequeñita que te puedas llevar a cualquier parte que una conectada a una televisión. Hay entidades, por ejemplo, como PEGI, que nos permiten informarnos sobre los rombos de un videojuego, sobre las edades recomendadas y el tipo de contenidos que hay en esos juegos. Es decir, si nuestro hijo nos dice que quiere jugar a Fortnite y tiene 11 años y está jugando al Fortnite las horas que le da la gana o solamente media hora, pero no tenemos ni idea de qué va Fortnite y ponemos el foco en el tiempo, pero no sabemos si juega online con alguien o si está participando del chat porque no lo hemos deshabilitado, pues no toda la culpa es de Fortnite. En la mayor parte de las consolas, si no en todas, se puede establecer un código de control parental, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo en la Play de los chicos. Cuando ellos encienden la Play, se abre un código, ¿no? Les pide un código de 4 dígitos que ellos no saben. Bueno, miento, el mayor de 16 sí que ya lo sabe, ¿no? Pero lo pongo sobre todo porque el pequeño es más impulsivo y más de intentar hacer trampas, ¿no? Y no sabe ese código. Si no lo sabe, no puede jugar. Fuera de esos horarios o esas condiciones en las que yo le digo, mira, si juega porque es jugar. Y porque, como decía una madre al principio de todo esto, ahora tienen muchas menos oportunidades de bajar a la calle y jugar con otros niños, ¿no? Cuando les damos el móvil, es el final del camino en que ponemos el foco, sea la edad que sea, ¿no? Es cierto que fuerzas y cuerpos de seguridad como policía recomiendan, por ejemplo, los 14 y luego hay expertos que dicen que cuanto antes para que aprendan. La realidad es que en España, a los 11 años, el 50% de los chavales tienen móvil, ¿no? Pues no es lo mismo un tipo de móvil que otro tipo de móvil, no es lo mismo que los datos móviles sean ilimitados a que sean muy poquitos. Mis hijos, por ejemplo, cuando empiezan a utilizar móvil, tienen muy pocos datos móviles. Y entonces, si ven un vídeo en YouTube, se han quedado ya sin gran parte de esos datos y no les va a durar para todo el mes, ¿no? Entonces,
es como si les diéramos una paga de 100 euros a la semana y si se la gastan al quinto día, les vuelves a dar 100 euros. Pues hay aspectos educativos importantes, ¿no? Y quizás el más importante sea el siguiente, el de las cuentas de usuario, que tenemos Family Link para los Android y en familia para los dispositivos de Apple, para los iPhone o incluso los iPad, ¿no? No es bueno que un niño de 9 años se descargue las aplicaciones que quiera. No hace falta porque no tiene esa libertad a la hora de moverse solo por la ciudad. Y estas funcionalidades, que son gratuitas, es decir, no es una cosa que cueste dinero, nos permite que cuando ellos se quieren descargar una aplicación, el dispositivo pide permiso a nuestro dispositivo para poder hacer esa descarga. ¿Esto evita al 100% que tu hija se descargue, o sea, utilice TikTok? No, porque puede crearse una cuenta de TikTok en casa de su amiga, en el móvil de su amiga. Y ahí tendremos que gestionar otra cosa, que es la trampa. Pero sí que ayuda a ir tomando decisiones juntos. Porque lo que yo tengo en los talleres es muchos adolescentes acostumbrados a que sus padres no formen parte de sus vidas digitales, salvo en el tiempo que les dejan usar la pantalla. Me dejan 1 hora al día. ¿Qué haces? Pues lo que quiero. Y tiene descargadas un montón de apps en las que se ha creado cuentas o con las que hace todo tipo de actividades a las que nadie acompaña, ¿no? Si usan dispositivos, pues configurarlos. Yo entiendo que la tecnología está hecha para distraernos y para que queramos estar usándola siempre, como decía el documental del dilema de las redes sociales, ¿no? Que tanto dio que hablar hace unos meses. Pero la realidad es que la tecnología entra en la vida de nuestros hijos a través de nosotros. Y entonces, si van a tener un juguete digital, un asistente virtual, una Smart TV, una tablet, un móvil, un reloj inteligente, lo que sea, porque se lo ponemos nosotros en las manos, tenemos que aprender a configurarlo. Igual que aprendemos en qué condiciones entregar otras cosas a nuestros hijos. Igual que nos hacemos muchas preguntas sobre un colegio antes de decidir qué va a ser el colegio de nuestros hijos. Esto es muy importante. Y luego darles alternativas en la actividad digital, como decía antes, ¿no? Pues a veces sí toma la tablet para ver vídeos cuando son pequeños, pero otras veces es si quieres la tablet vamos a buscar otras cosas que hacer. Porque todos estaremos de acuerdo en que media hora viendo vídeos de niños que abren juguetes no son edificantes, pero media hora viendo tutoriales de cómo aprender a tocar el ukelele o de cómo hacer una manualidad con plastilina sí son edificantes. Luego no es solo el tiempo, es la actividad. Es difícil, pero se puede ir acompañando a los niños, especialmente si empezamos desde pequeños, a que cambien según qué hábitos. Y en el caso de los adolescentes, en los que los hábitos están ya muy construidos, el mayor ejercicio y eficaz que podemos hacer es la escucha. Una escucha de lo que ellos nos digan, que no vaya seguida directamente de un sermón, sino de escucha verdadera. Luego ya llegará al sermón, pero de escucha. Y finalmente normalizar, ese es el quinto verbo que podemos conjugar para abordar nuestros miedos, ¿no? Yo os diría que prohibición total no funciona, creernos que son nativos digitales y saben lo que hacen no es verdad, y si les damos barra de wifi, dime. ¿Escuchas? Perdona que te interrumpa, nada, para decirte que ya estamos ahí en la hora, ¿vale? Que si puedes ir terminando. Gracias, María. Gracias. Y barra libre de wifi tampoco funciona. Igual que hacemos estas cosas que salen a la izquierda, porque tenemos la seguridad de que son buenas para nuestros hijos, bien porque nos han educado en ello o porque lo tenemos interiorizado, pero no necesitamos ser expertos en fitness para saber que es bueno que hagan deporte y no necesitamos ser chefs para saber que es bueno comer sano o no necesitamos ser expertos en protocolo a la hora de decirles que hay que pedir las cosas por favor o que hay que dar las gracias. Para educarles en el uso de la tecnología no podemos poner el foco en la tecnología y no podemos pensar que necesitamos ser expertos en tecnología. Se trata de buscar el bien de nuestros hijos. Y el bien de nuestros hijos, en términos de lo que estamos hablando hoy, no es ni que no toquen una pantalla nunca porque total qué peligro, ni que hagan lo que quieran con una pantalla porque son nativos. Todo esto que está aquí a la izquierda y que hacemos de manera natural es lo mismo que tenemos que hacer con las pantallas. Entendiendo la tecnología como un contexto en el que nuestros hijos están creciendo. Así que 5 pasos hacia una mejor convivencia entre familia y tecnología. Va a haber conflictos siempre, lo preguntaba antes una madre, pero se pueden vivir de muchas maneras. No hay nada que te garantice que no haya conflictos, pero sí que hay herramientas que te pueden ayudar a gestionarlos mejor. Empatizar, entender a tus hijos, en qué mundo están creciendo.
olvidar nuestra infancia porque ya no la pueden vivir, entender qué nos preocupa en función de cómo son nuestros hijos para ayudarles, ser su referencia. O sea, es decir, asumir el rol de adulto. Por supuesto que la tecnología tiene mucha culpa de muchas cosas y la sociedad, pero los padres y las madres, los educadores, tenemos también mucha responsabilidad en cómo sean nuestros hijos. Un chaval gamberro es un chaval gamberro en el patio y en las redes. Y un chaval deprimido y ansioso es un chaval deprimido y ansioso en casa y con la tecnología. Y necesita un adulto que sea su referente y le acompañe. Ganar conocimiento. Un poco, acordaos aquí del tema del niño intolerante al gluten. No hace falta ser experto, pero sí ponerse al día de determinadas cosas. Por nosotros, que somos usuarios de tecnología, y por ellos, para que podamos ser realmente sus referentes. Dejar un poco de lado yo es que cuando tenía tu edad la vida era auténtica y maravillosa, como si todos de pequeños leyéramos a Kafka, ¿no? Y buscar un punto de conexión para que efectivamente la comunicación sea más fácil. Esto es muy importante, porque no hay nada que nos ayude más como padres a saber qué necesita escuchar, sobre todo nuestro adolescente, no hay nada que nos ayude más a saber qué necesita escuchar que escucharle. Porque escucharles es la mejor manera para saber si están fuertes o débiles, para saber si están en líos o no. Y escucharles no es solo oírles mientras hablan, es observarles, es estar pendientes. Muchas veces la mejor manera de saber si un niño corre riesgos jugando con la consola es oírle mientras juega en línea con amigos, cómo se expresa, cómo habla, cómo se siente cuando pierde. ¿Le meten en el grupo o no le eligen nunca para ser parte del equipo que juega la partida? Esto nos da muchas pistas. Normalizar e incorporar la tecnología al resto de la educación que damos a nuestros hijos. Yo creo que hay mucho peso puesto en las espaldas de padres y madres ahora mismo respecto a este tema y muchos otros, pero sobre todo creo que no hay garantías y no hay una única manera de hacer las cosas bien. Pero creo que si hacemos el esfuerzo de aprender un poquito, de implicarnos, de entender que es cosa nuestra y no solo culpa de las redes, y de responder a quiénes son nuestros hijos y quiénes somos nosotros como familia, esto no solo es posible, sino que por el camino podemos incluso hasta disfrutar con ellos. Siempre digo que no es la tecla, no es la app, no es la red, no es la pantalla. Como decía Rocío al principio cuando me presentaba, es la persona. Yo no sé si mis hijos van a ser muy inteligentes, si serán siempre felices, si estarán siempre sanos, si tendrán algún tipo de conducta que les lleve a vivir peligros en Internet o fuera de Internet. Lo que sí que sé es que intento participar de sus vidas, de sus extraescolares deportivas, de sus conversaciones con amigos, de sus preocupaciones y de sus vidas digitales. Y si mi hija está en TikTok como está, es mi responsabilidad saber en qué condiciones está en TikTok, qué tipo de cosas disfruta, escucharla cuando me transmite inquietudes y aplaudirla cuando me cuenta que no le gusta que se diga que todas las niñas están subiendo bailes a TikTok porque ella lo que hace en TikTok es seguir cuentas que hablan de libros y de adolescentes que leen. Luego, dejemos atrás ese ruido y esos prejuicios, esa nostalgia, tengamos en cuenta la realidad y en lugar de preocuparnos, intentemos ocuparnos desde el amor y desde la paciencia. Mucho ánimo. Con esto acabo. Dejo ahora de compartir pantalla. Estamos y no sé si hay preguntas, Rocío. Gracias, María. Bueno, a mí me ha encantado. Creo que ahora veremos los comentarios, pero muy interesante. Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. ¿Me oye? Ah. Sí, bueno, estoy con las obras de fondo, o sea que si en un momento dado se ponen a taladrar, ya tengo avisada a Cris de que por favor me dé el relevo y que se meta, porque esto es muy aleatorio. Te decía que muchas gracias, María, a mí me ha encantado, bueno, como siempre, muy esclarecedor y muy clarito y sobre todo eso, a mí lo que más me llega es eso, como el poner el foco en nosotros, ¿no? Como adultos de referencia y en responsabilizarnos de lo que nos ocupa, ¿no? Y que son nuestros hijos, nuestras hijas, de su futuro y no delegar o culpabilizar, ¿no? Al aparato en sí o a la tecnología, sino pues eso, ser un poco más críticos y hacer un ejercicio eso de autorreflexión y ver qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar, ¿no? Al fin y al cabo, que es de lo que se trata. Es que, fíjate que sobre todo, por ejemplo, quiero poner este tema de TikTok que tanto se está hablando en las últimas semanas, ¿no? Es cierto que las tecnológicas tienen mucho que hacer,
por velar mejor por la integridad de los menores usuarios, ¿no? O por prohibir que los usuarios puedan participar. Y es cierto que las leyes pueden hacer más, que los estados pueden hacer más, pero lo que no podemos hacer es, mientras los demás hacen o no hacen, nosotros no hacer. Entonces, prohibiendo todo o dejándoles hacer, ya se ha demostrado, porque lleva pasando los últimos 15 años, que no funciona. Entonces, tenemos que establecer otras conexiones con nuestros hijos. Estaba viendo aquí una pregunta, perdona que esté haciendo casi de moderadora, pero Mercedes dice que si con casi 16 años se pueden aplicar cambios en su uso de YouTube y otras redes. Sí. O sea, no sé cómo es tu hijo o tu hija, si es de los que cada vez que le dices buenos días te responde con "Oh", ¿no? O sea, yo he tenido fases en las que alguno de mis adolescentes, solo porque le dirijo la palabra, me ruge, ¿no? Entonces, ese no será el momento más receptivo para que lo hagas, pero también depende de qué quieras cambiar en su uso de YouTube. El tiempo. Claro, a tu hijo de 16 ya no le puedes decir, te propongo ver documentales o tutoriales de música en lugar de seguir a tu gamer, ¿no? Si quieres profundizar en la pregunta, pero no quieres hacerlo ahora, escríbeme a través de la web o a mi correo electrónico que ahora os pongo y lo comentamos en profundidad, pero siempre se puede, mientras no lo hagamos solo desde el sermón. Sí, eso es un mensaje importante también, bueno, de todos los que has dado, pero es el no culpabilizar y el que siempre hay posibilidad de cambio, ¿no? Que eso, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Lo iba a poner así en modo pregunta, pero bueno, yo creo que como has empezado así, vamos a seguir y te voy haciendo las preguntas como se nos han pasado aquí, si las vas viendo tú también en el modo PIR. Hay algunas eso que ya has contestado con respecto a los tiempos de pantalla, creo que esas no vamos a incidir más, al tema de los conflictos, que también lo has comentado. ¿Cómo podemos hacer para que no usen tanto la tablet y vean tanto la televisión? Es una lucha diaria, aquí también has dado mucha información, ¿no? Y yo creo que desde la educación, lo que decías, ¿no? Sí, pero sí quería dar algún tema un poco más realista en este sentido. A ver, yo tengo hijos y han tenido todas las edades. Yo sé que a los padres nos encanta que nuestros hijos, por ejemplo, lean. Y de hecho que nuestros hijos sean muy lectores es algo que incluso de lo que presumimos. Mi hijo lee mucho. Esto nos hace sentir buenos padres, ¿no? Si tus hijos comen muchas verduras, eres buena madre. Si tu hijo en una encuesta dice que su comida favorita es una hamburguesa, no te sientes tan buena madre, ¿no? Entonces, en este tema de que se sepan entretener con otras cosas, creo que lo que mejor funciona es que cuando quieran esa pantalla y te la pidan, hagas una división, a veces sea para lo que ellos quieran y a veces para lo que tú les propongas y sobre todo que lo que tú les propongas tenga que ver con lo que les gusta fuera de la pantalla. Si le gustan las construcciones, si le gusta pintar, si le gusta la música, si le gustan los disfraces, en función de lo que le guste, buscar actividades digitales que se correspondan con eso, porque lo que esté haciendo con la pantalla en relación con esa afición seguro le llevará a querer seguir manteniendo la afición sin la pantalla. Entonces, por una parte, unas normas de tiempo. Yo en la web pongo ejemplos de cómo planificar las normas y es importante cumplirlas. En concreto, suelo poner ejemplos de carteles que podemos poner en la cocina con los más pequeños, de normas que sean fáciles de cumplir para nosotros y de seguir para ellos. En mi web está, pero si alguien me lo quiere pedir, igualmente que me escriba, porque funciona muy bien, sobre todo si tienen de 8 para abajo. De manera que, o sea, esa división entre lo que ellos quieren hacer con la pantalla y lo que tú querrías que hicieran con la pantalla y esa alineación con sus aficiones analógicas. Vale, seguimos. Hay aquí otra pregunta, María, que, bueno, habla del confinamiento, que también lo has mencionado, ¿no? Que en el confinamiento, bueno, en toda esta situación que estamos viendo, que es más difícil de controlar el tema del uso, el tiempo de uso. Creo que has respondido durante toda tu ponencia a esta cuestión. Igualmente, en la web, si buscáis en la lupa coronavirus, pandemia, COVID, cualquier cosa de estas que tenemos ahora siempre, en su momento escribí un artículo sobre ideas de cara a gestionar el tiempo de pantalla de los niños en este contexto de primero confinamiento y luego más tiempo en casa, y también de conversaciones interesantes que podemos tener con nuestros adolescentes en cuanto al trío pandemia, tecnología, adolescencia. 2 artículos, creo, bastante completos con sugerencias prácticas. Fenomenal. Ahí están todas las referencias. Esto estará en lo que mande mañana, en el documento de resumen. Fenomenal. Pero
Sí, que eso os lo haremos llegar también de alguna manera, no sé si en la web de agradecimiento o cuando mandemos la siguiente difusión, no os preocupéis que en algún lado lo colgaremos y os llegará. Veo que ha puesto aquí mi compañera Cristina, arriba veis, ¿quieres conocer las próximas conferencias? Con un botoncito, ahí podéis ver las próximas conferencias que os comentaba antes, ¿vale? Si queréis. Hace también una pregunta muy interesante, Antonio, sobre tu opinión al respecto de las noticias de que los gurús del Silicon Valley crían a sus hijos sin pantallas. Bueno, comentario al respecto. Los gurús de Silicon Valley no los conozco personalmente, es decir, todos los que comentan estas noticias no sé si les conocen personalmente. Lo que sí que sé es que quizás esos niños no tengan móvil a los 11, pero estoy absolutamente convencida de que a los 8 están aprendiendo a programar código en una pantalla. Hay muchos estilos educativos. Yo jamás defiendo que los niños tengan un acceso total a cualquier pantalla y en cualquier condición, pero vamos, no son mis referentes los gurús de Silicon Valley. Y sobre todo lo que no me parecería ético es pensar, la persona que diseña la tecnología que yo uso considera que es tan mala que no se la da a sus hijos. Ahí el mensaje que menos me importa es lo buenos educadores que son. Malamente van a educar bien si su ética consiste en proteger a sus hijos de los males que comparten con el resto de la humanidad. No sé si sigues mi hilo. No todos los gurús de Silicon Valley prohíben tecnología, pero sobre todo de lo que se trata no es de prohibirla, sino de gestionarla. O sea, si yo tengo una familia que hace motocross por el campo, a ti como familia te puede parecer un horror que un niño de 8 años vaya en moto por el campo, aunque lleve casco y protecciones. Pero si es una tradición de mi familia y me aseguro de cumplir con ciertas medidas, será menos peligroso de lo que a ti te pueda parecer. Eso no significa que cada uno podamos hacer lo que nos dé la gana. Eso significa que cada familia puede diseñar la relación de sus hijos con la tecnología. Y a mí me da igual si las amigas de mi hija tienen móvil o TikTok. A mí me da igual. Y no decido si ella puede tener TikTok o móvil porque ella me lo pida o porque sus amigas lo tengan. Yo miro a mi hija cómo es. Y en función de eso, dejo unas cosas y no dejo otras mientras tenga una edad. Claro, yo con el mío de 16 he tenido que ir abriendo algunas puertas, pero también porque he visto que va tomando una serie de decisiones. Y es un chico que fue muy vulnerable a los 12 y 13. Y lo pasó regular. Lo pasó regular en los chats de WhatsApp y en el patio. ¿No? Y sin embargo, con el pequeño tengo otras preocupaciones porque, como decía, es más impulsivo. Entonces, tengo que trabajar con él mucho más la empatía que con el mayor. El mayor es mucho más equilibrado. Entonces, no es una cuestión de estos 10 mandamientos nos sirven a todos y si tú lo cumples nunca vas a tener un problema. Ojalá fuera así. Yo os recomiendo que no os fiéis de quien os diga que es así, porque si fuera tan fácil ya estaría puesto en un papel. Ya nos habrían dicho algo. Las recomendaciones, por ejemplo, de la OMS y de los pediatras son necesarias porque si no las ponen, la realidad es que muchos padres y muchas madres dejarían a sus hijos horas y horas sin saber qué está haciendo. Mucha gente está preguntando, pues eso, que sus hijos parece que ya no saben jugar a otra cosa. Sí, sí saben. Pero si no se les ocurre porque lo cómodo es la pantalla, pues tendremos que hacer un equilibrio nosotros decidiendo cuándo pantalla sí, cuándo pantalla no y darles alternativas. Y aquí una madre preguntaba que ella se despierta y antes de que se levanten los mayores, los pequeños ya están con pantallas. Pues si no te emociona, esto se puede gestionar tecnológicamente para que no funcionen esas pantallas y fastidiarles un poquito y demostrarles que tú también decides y que tú también mandas, porque al final en las casas hay internet porque a los padres y a las madres nos da la gana. Nuestros hijos también tienen que saber que no tienen derecho a que haya wifi en casa, que hay wifi porque nosotros somos muy guays y les permitimos tener internet, ¿no? También había otro padre que preguntaba si hay cursos donde aprender todo esto. Yo tengo información en el blog, pero bueno, sí hay cursos, escríbeme y te cuento o te hago recomendaciones porque hay distintas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a limitar horarios o a poner, como si dijéramos, parcelas para ayudar a guiar a nuestros hijos hasta que vayan aprendiendo a tomar decisiones. Ahí también añadir, María, nosotros como FAD, que es verdad que no lo he dicho, por un lado, o sea, tenemos también formación online para familias, bueno, como el curso este que os he comentado antes, que es sobre alcohol, pero bueno, tenemos también que precisamente ahora estamos actualizando contenido sobre un curso del uso adecuado de las tecnologías, que lanzaremos una edición probablemente para el mes de mayo a nivel nacional, o sea que ya os llegará la información también. Y luego, por otro lado, tenemos también, vamos a sacar otra edición que hicimos ya el semestre pasado sobre competencias digitales, también dirigido exclusivamente
exclusivamente, vamos, dirigido a familias, que también os podréis apuntar, de acceso gratuito para toda España. Y además comentar también, a raíz de lo que comentaba María, tenemos, que se me olvidó decirlo al principio, en la FAD el servicio de información y orientación para familias o para cualquier profesional, para cualquier persona que tenga un problema o que tenga inquietudes, tenga dudas sobre cómo gestionar todos estos temas relacionados con la tecnología, otro tipo de adicciones con sustancia, que sepáis que existe también, ¿vale? En la página web de FAD tenéis toda la información. Hay un servicio también específico para jóvenes y es un teléfono gratuito que es el 916 15 15. Ahora, si puede, mi compañera lo escribe en el chat también. Y, bueno, que sepáis que está disponible, ¿vale? Para todos vosotros, quien tenga cualquier consulta. Seguimos, que hay... Dime. Sí, me gustaría, perdona porque me estoy adelantando, pero... Tú, sí, las vamos viendo aquí en paralelo, sé que tú también lo estás viendo, tú ve diciendo lo que te apetezca contestar. Pregunta Estefanía que qué piensa respecto a utilizar la tecnología como forma de castigo, ¿no? Por ejemplo, castigarles el móvil. A ver, yo no soy experta educativa y menos aún si no conozco a tus hijos y no te conozco a ti, ¿no? O no sé la conducta de tus hijos en general. Yo sí que sé que hay determinadas cosas que si mis hijos hacen, de acuerdo a lo que hemos hablado con ellos, su padre y yo, desde que son pequeñitos, su vida cambia, ¿no? O sea, si hacen determinadas cosas, yo hay límites que no paso, ¿no? Y ahí no es que se les quite el móvil, es que hay consecuencias, ¿no? Pero hay veces que sí, o sea, puede ser retirarles la tecnología, al mismo tiempo piensa que si porque le encanta leer Harry Potter no estudia y suspende, es muy difícil que le prohíbas leer. Por eso que tenemos interiorizado de que leer es bueno, ¿no? O no sería probable que le prohíbas leer. Mi recomendación en esto, cuando tienen algún problema, hay dos escenarios. Que pase algo en su vida que está mal, en su vida en general, y tú decidas o no quitarles el móvil, o que pase algo que tenga que ver con su vida digital, con sus redes sociales, con sus chats, con su tiempo de uso, ¿no? Y que les quieras quitar el móvil. En general, creo que es más eficaz no quitarles el móvil, sino desinstalar de ese móvil aquello que les representa un problema, desinstalar WhatsApp, desinstalar Instagram, desinstalar YouTube o lo que sea, ¿no? O desinstalar tal videojuego de la consola. Es decir, en función de cuál haya sido el problema, ejercer una respuesta. Pero también te digo que yo hay muchas situaciones en las que retiro o sea, yo siempre trato de que haya cada cierto tiempo, sí que esfuerzo un día en el que no hay dispositivos para nadie en casa. O sea, yo puedo coger el móvil si me llaman, pero no hay dispositivos en casa, ¿no? Pero no por detox, y además no suele durar el día entero, sino por autocontrol. O sea, sino por terminar un plazo en el que digas, yo puedo, ¿no? Como si dices, voy a salir a correr durante una semana entera y sales todos los días y terminas con una sensación de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Creo que solo quitar el móvil no es eficaz si no haces algo más, pero sí puede acompañar. Pero siempre te recomendaría, como primera medida, desinstalar de esos dispositivos aquello que está suponiendo un problema. Vale, gracias, María. Hay aquí también un comentario, pregunta de Ángela, que también hila un poco con el comentario de Carolina. Bueno, es como un caso muy concreto suyo, ¿no? Con su hijo sobre el Minecraft, que está como mucho tiempo, parece, jugando y como todas las conversaciones, por lo que nos cuenta, giran alrededor de este tema y no saben muy bien cómo sacarle de ese bucle, ¿no? Y luego Carolina también pregunta, eso es diferente porque es un hijo de 5 años que no quiere jugar con juguetes, solo con la tablet y ver dibujos, y que un poco cómo puede sacarle de ese bucle, ¿no? Creo que también lo has contestado de alguna manera, pero... El bucle del último sí que lo he contestado, proponle ver otras cosas y si no le gusta, pues entonces no hay acuerdo, ¿no? O sea, los acuerdos consisten en que los dos cedan. Si él no está dispuesto a ceder, con 5 años puede entender perfectamente que si no recoge sus juguetes no puede volver a jugar, ¿no? Entonces, si no acepta ver a veces en la tablet lo que tú le quieras proponer, pues entonces tampoco puede ver lo que él quiera, ¿no? Con respecto al de Minecraft, yo que tengo uno de los que o solo te habla de Minecraft o solo te habla de Animal Crossing, pues sí, a veces que te parece que se ha convertido en una obsesión, ¿no? Creo que el primer ejercicio es el del prejuicio. Es decir, si mi hija se pasa 2 años solamente hablando de Harry Potter, me parece guay, pero si mi hijo solo me habla de Animal Crossing, me resulta estresante, ¿no? Pues en primer lugar, equiparar las situaciones y en segundo lugar, proponerle otras cosas. Yo sé que queremos que nuestros hijos lean, que nuestros hijos hagan deporte, que coman verduras y que no usen pantallas. Pero bueno, hay que
primero pensar en de dónde vienen todas esas conductas, ¿no? La edad que tienen, cuánto tiempo llevan haciendo eso, y luego pensar no tanto en qué no queremos que siga pasando, sino en qué nos gustaría que pasara. Y entonces, en función de la edad, empezar con una conversación. Oye, es que veo que siempre me hablas de Minecraft. ¿Hay algo más en esta vida que te guste que no sea Minecraft? O puedes hacer como yo, que me pasé meses comprándole a mi hijo libros de Minecraft. Libros que son como cómics y tal, de compas y todo eso. Y entonces de repente me lo encontraba leyendo horas sobre Minecraft. Tenía entonces 9 años, ¿no? O de repente le compraba todos los Legos que encontraba en el mercado de Minecraft, que los hay. Y entonces se pasaba 1 hora con sus Legos de Minecraft, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción, buscar cosas que tengan que ver con ese universo que les encanta, pero que estén fuera de la pantalla. Y eso suele funcionar por pura psicología. Vale, yo creo que has dado ahí ideas a Ángela para poder gestionar este tema que parece que le preocupa. Bueno, hay muchos comentarios, ya lo estás viendo también, de muchas gracias, que les ha gustado mucho. Comenta o pregunta Alicia por las limitaciones antes de ir a dormir. Entiendo que es una pregunta. Pues yo aquí puedes poner la norma, no sé qué edades tienen tus hijos, puedes poner la norma simplemente y confiar en que lo cumplan, y si no lo cumplan, que haya unas consecuencias, ¿no? Depende un poco de la edad y de la actividad que les guste hacer. Yo personalmente, con los 2 pequeños y con el mayor cuando era más pequeño, tengo este dispositivo que os comentaba que se conecta al router, y entonces los dispositivos no tienen acceso a Internet entre 10 de la noche y 10 de la mañana. Y luego, por otra parte, si no quieres tener dispositivos de esos, que hay varios en el mercado y que hay información en mi web, mismamente desde los dispositivos, especialmente si les creamos a nuestros hijos la cuenta como menores de edad en ese Family Link para Android y ese en familia de Apple que os comentaba, tú puedes gestionar que sus móviles o algunas apps de sus dispositivos pues no funcionen entre semana o no funcionen a determinadas horas, o ese dispositivo no acceda a la conexión Wi-Fi que proporciona el router. Entonces, en función de la edad, eso te sirve para marcar un camino. Perdona, que te corte, María, perdón. Es que ha especificado Alicia que se refiere eso, a la limitación como influencia, o sea, que cómo puede influir en el descanso y el sueño, sobre todo. O sea, no tanto en cómo se puede limitar el uso, sino qué efecto puede tener en cuanto al descanso, que cómo puede afectar. Sí, que no, yo no lo había entendido, vamos, perdón. Mucho. Influye tanto que se le ha puesto un nombre, se le llama bumping, ¿no? Cuando los menores o cualquier adulto excede sus horas de vigilia y se pasa hasta las 3 de la mañana conectado y luego se tiene que levantar a las 7, ir al colegio y aprender, y no rinde igual, pues porque todos necesitamos un descanso, y a estas edades que tienen nuestros hijos más aún. O sea, que sí que influye. El tema es por qué tu hijo es capaz o quiere, y marco la diferencia porque no es lo mismo un chico de 16 que lo hace que uno de 8, ¿no? El de 8 no puede vencer la tentación de hacer esa trampilla y hacer lo que quiere, y el de 16 lo hace porque considera que puede sacrificar descanso por placer. Entonces, en función de esas edades, donde tú tienes que ir es a una conversación sobre eso. Lo que necesito frente a lo que me da placer, en el caso de que sean más mayores, y lo que debo frente a lo que quiero hacer en el caso de los más pequeños. Y siempre poner ejemplos que ellos puedan entender. O sea, yo puedo saber que te tengo que hacer la cena porque tienes que cenar, pero no quiero hacer la cena. Y si nunca quiero hacer la cena, tú no cenas nunca. Entonces, esto es un problema. Y esto un niño de 7 años lo entiende. Y empatizar desde ahí. O sea, no decir, es que siempre haces esto, entonces no duermes y las pantallas son muy malas, te hacen daño a los ojos, te hacen tonto. Y no. O sea, educar un poco en la toma de decisiones y en la conciencia de lo que uno está haciendo. Porque al final un niño, por ejemplo, lo que interioriza es que si ayudo a poner y quitar la mesa, mamá está contenta. Luego, lo mismo me compensa, porque si mamá está contenta, me van mejor las cosas. Por ponerte un ejemplo. No es tanto, tengo que ser responsable, ayudar en casa, poner y quitar la mesa porque tiene que haber igualdad y no solo mi hermana tiene que ayudar, yo también, aunque sea chica. No, esto no es a mucho más inmediato. Vale, María, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque creo que más o menos has contestado a todas las preguntas. Espero que no se haya quedado ninguna en el tintero. Es la 1:02, o sea que, vamos, lo hemos clavado.
Nada, ya ves aquí los comentarios, me ha encantado el de muy fan de María, creo que lo suscribimos muchas de las personas que estamos aquí, así que nada, agradecerte una vez más que hayas aceptado nuestra petición de participar en un webinar y nada, que esperamos veros a todas las personas que estáis aquí o a la mayoría en los siguientes, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier cosa, nos podéis escribir al correo familias@fat.es, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda, si queréis más información, pero no os preocupéis eso, que tanto el webinar, como hemos dicho, como la información que nos pase María, os la facilitaremos en cuanto podamos. Tened paciencia, por favor, que estamos planificando muchas cosas, pero os la mandaremos seguro, ¿vale? Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias, María. Gracias a todos, gracias, Fat, gracias, Rocío. Un abrazo, cuidaos.